Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy de Beetlejuice 2, sin spoiler va a ser esta. Capaz que después hablamos un poco con spoiler, pero se ha estrenado película que básicamente trae el regreso de Tim Burton a la dirección, cosa que se nota en todo el filme. Y está protagonizado por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Truex, Mónica Bellucci, Gina Ortega y William Dafoe. Buena película, debo decir. Pensado que al final, digamos, de su primer fin de semana va a ganar 100 millones. Es un poco la estimación. Una película que no esperaba nada. Pensé que iba a ser una especie de cash grab, voy a ser honesto, pero sin embargo demostró que se puede hacer una historia original de Beetlejuice y que la antigua fórmula que presentaba Tim Burton puede continuar funcionando, ¿no? Una película que trata de Lidia, que ha seguido su vida. Para el que no sepa, Lidia es la chica de la primer película, que está interpretado por Winona Ryder. Ha perdido a su marido, quien ha muerto. No se lo ha encontrado. Se juega mucho con eso de si está muerto o no al final. Luego se va a responder esa pregunta. Bueno, Lidia tiene un programa, ¿no?, en donde ella se comunica con los fantasmas, pero no se ha podido comunicar con el fantasma de su anterior esposo, ¿no? Y digamos, esto dispara una especie de distancia con su hija, ¿no? Que no le cree de que puede ver a los muertos y cree que es un fraude. Gina Ortega es esta chica que termina volviendo a reunirse con la madre tras la muerte de su abuelo. Está hecho en una especie de stop motion, con un no, es un efecto de computadora que se ve raro, pero creo que la idea era un poco mostrar la fantasía que tenía, digamos, su esposa cuando contaba cómo había muerto este personaje. Y es como que fuera una historia, ¿no? Tiene un buen ritmo. Al principio parece que te va a presentar una película genérica, yo me lo temía, hasta un poco el primer cuarto de película. Luego del primer cuarto de película vas viendo un montón de arcos que se van abriendo y yo pensaba cómo van a cerrar estos arcos, pero termina cerrando todo muy bien. Los guionistas hicieron una buena opción en cuanto a historia porque pasa a ser una historia bastante original. Para ser honesto, es más original de lo que esperaba. Existe un cameo de Danny DeVito al principio, lo cual es de agradecer. Realmente esta película está hecha con bastante mimo, ¿no? En cuanto a los personajes, la estética y demás. La música de Danny Elfman te permite poder, digamos, sumergirte en esta película, pero además los personajes, que podría ser como es Bob, ¿no? Podría ser solamente un cameo, pasan a tener una relevancia. Y consideremos que Bob es un shrinker, ¿no?, que es un grupo, digamos, de estos, digamos, muertos que tienen las cabezas reducidas. El personaje Mónica Bellucci tiene una historia, te van a ampliar el lore de Beetlejuice, te van a contar un poco más de la historia de él y qué relación tiene Mónica Bellucci con él en un tramo que está hecho en honor a las viejas películas de terror, en italiano, cosa que me encantó poder escucharlo y sobre todo poder verlo. Tiene un buen, digamos, tiene un muy buen tono. Políticamente incorrecta, podría decir, pero además es una película que mantiene el encanto del original. Hay un par de chistes que me sacaron realmente de las bromas. Están por lo general bien colocadas, pero hay bromas que no me funcionaron. Hay una parte final que es como una especie de musical que me anduvo a medio pelo, pero es un poco para mostrar esta extravagancia que tiene Beetlejuice cuando se siente, digamos, ahogado de poder, ¿no? Totalmente embriagado de poder y sabe que está dominando una situación. Y te muestran también el tema de que Beetlejuice lo que está haciendo
al final del día es manipular todas las situaciones que puede. También te muestra un poco el alcance del poder de Beetlejuice. Y básicamente Beetlejuice puede hacer de todo. Y de hecho puede dominar inclusive hasta la policía espectral, ¿no? Puede controlarla. O sea, es como una especie de ser por encima de la media. Con la diferencia del personaje de Bellucci. ¿No? El personaje de Bellucci es un personaje que lo van a ir descubriendo, pero muy bien interpretado, aparece poco. Me da lástima porque me hubiera gustado conocer un poco más de la historia y del trasfondo. Volvemos a Titán, que es donde se encuentran los gusanos de arena. Para el que no sepa, toda la zona de, digamos, la Tierra de arena es la luna de Titán. Creo que de Saturno, de Júpiter. Es Titán, básicamente. Se ve Saturno y se ve, creo que Júpiter también. Es medio caótico. Buen ritmo, Winona Ryder la sigue clavando como Lidia, lo hace muy bien. Gina Ortega también. Se agrega un personaje que va a ser una especie de interés romántico para Gina Ortega, pero que básicamente va a tener una historia por detrás que está bastante bien. Realmente está muy bien armado, ¿no? Y la dirección de Tim Burton se nota. La estética gótica que le encanta a Tim Burton acá se luce y se luce muy bien. Los efectos prácticos están bien utilizados, se notan obviamente, pero aparte ese tono entre parodia y seriedad que le da a Beetlejuice es muy bueno. Michael Keaton la sigue clavando porque no hace sobreactuado su personaje, sino que mantiene el mismo encanto de la primera película y eso hace de que uno se pueda sumergir mejor en la película. Y es como que viejos amigos se vuelven a reencontrar para esta película. Esa química con Winona Ryder se la ve, se la nota y se transmite. Entonces, es una película que cuando la estás viendo estás creyéndote que estos personajes ya se conocían. Los conflictos o digamos el tema de esta película básicamente es hay que dejar atrás el pasado y hay que seguir hacia adelante. Aunque hay una escena al final que te muestra que esto aún podría no haber terminado. No es una escena postcrédito, quiero aclarar, es una escena al final. Me gustó mucho ese mensaje, ¿no? Hay que vivir hoy en día sin necesidad de andarse cuestionando el pasado o sí aprender del pasado, pero no vivir en el pasado y es creo lo más claro o el mensaje más claro que podemos sacar de esta película. Habla mucho de los afectos, habla mucho de las relaciones y es una buena película realmente. Así que bueno, si quieren ver una buena película, divertirse, entretenerse, pasarla muy bien, porque creo que con esta película la mayor parte la va a pasar muy bien. Es una película para grandes y para chicos, pero creo que más que nada lo va a disfrutar las personas un poco más grandes, digamos. Así que bueno, si la vieron, coméntenme en qué les pareció. Saludos a todos y hasta la próxima.